porque precisamente de eso habla, de eso escribe la doctora Leticia Calderón Chelius en su columna de Sin embargo MX, en la que plantea sobre las organizaciones de la sociedad civil esa distancia del presidente López Obrador con las ONGs, pues no es un odio visceral, sin sentido ni incapacidad de entender la organización ciudadana de ayuda al prójimo que él reconoce como una causa justa y un principio de conciencia social, escribe la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora Chelius, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, encantada de oírte, de escucharte todo lo que estás diciendo y lo que estás presentando, porque es como un pasecito a gol, ¿eh? Exacto, ahí le dejo botando ese balón, doctora Calderón Chelius. Esa es la realidad, ¿no? No podemos satanizar tampoco a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones sin fines de lucro. En otros países actúan de forma magistral para muchos casos y en México algunas también tienen sus asegúnes. Desafortunadamente han sido aprovechadas, ¿no? Por la ultraderecha mexicana, por gobiernos neoliberales, para hacer y deshacer, ¿no? Bueno, mira, aquí está el punto, y mira qué bueno que presentaste este breve discurso de la señora Zavala, porque creo que aquí está la madre de todas las discusiones en términos del modelo político que se está poniendo sobre la mesa. Mira, por un lado, lo que tenemos con el neoliberalismo y como la propuesta que avaló, y bueno, el neoliberalismo lo llevó, digamos, al extremo, pero es esta idea de buscar reducir al máximo al Estado y que sean las fuerzas del mercado, esta mano invisible del mercado, como nos dijeron los economistas desde el siglo XIX, que sea la que regule las relaciones entre los ciudadanos. Entonces, bueno, esa es una propuesta y es esta idea que finalmente el mercado tiene esa capacidad. Y hay otra perspectiva que dice, no, el Estado tiene una responsabilidad, el Estado es una abstracción además, ¿no? Que está por encima, o bueno, en una perspectiva donde hay gobiernos que pueden ser y cambiar de diferente tono y personajes, pero lo importante es que el Estado regula las relaciones en la sociedad, les impone, digamos, una serie de acciones y sobre todo es responsable de más nada del ámbito social. Entonces, lo que es muy interesante es que en este debate, Toño, no estamos hablando de cualquier cosa, porque en el fondo, cuando el Estado se replegó, se retiró, se le buscó minimizar, nunca se logró, ¿eh? Y además lo de minimizar también es una según, porque esta ortodoxia del mercado neoliberal, pues también, digamos, dependía del Estado y de los recursos desde los diferentes gobiernos para subsistir. Eso lo vemos claramente con el tema, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿no? Que había un recurso muy grande destinado desde el Estado, entonces, pues, ¿cuál libre mercado? Tampoco es cierto, pero por lo menos el modelo dice eso. Y ahora, la siguiente parte es, escuchaba yo a la señora que dice, ¿quién se encarga de los niños? Pues es que ese es el problema, señora. El problema justamente es que replegaron o intentaron debilitar de tal manera al Estado y sus funciones y su responsabilidad, que entonces generaron un ambiente en que la sociedad tuvo que hacerse cargo de resolver eso directamente. Entonces, el modelo es lo que está en el cuestionamiento de todo. Y entonces lo que tenemos es, obvio, grupos que se hacen cargo de absolutamente lo que me digas, Toño, porque el Estado se debilitó. No, esto no descalifica la acción solidaria, filantrópica, piadosa que los grupos tienen siempre históricamente, y esto viene, digo, es parte de la esencia humana. La parte de apoyar, de reaccionar ante el dolor de otros, de organizarse para generar el tema que me digas. El tema que tú me puedas mencionar, Toño, eso ahí hay siempre, bueno, el pueblo, población, colectivo, organizado para dar la cara y para apoyar. Eso es parte de la esencia de la humanidad. El punto aquí, la discusión, es cuando se vuelve parte del modelo. Y como parte del modelo, entonces se estructura de tal manera que se le vaya recargando la mano fuerte a esa sociedad civil, como se llama en términos del léxico de este modelo, pero que claro, ahí, y por eso no podemos revolver, ahí es mi único asegún con la lectura que se hace desde la presidencia, y es,
ahí también, en esa lógica, hay algunos grupos que se han beneficiado con el modelo, por ejemplo, de donación, con la manera de recaudar fondos para al final de cuentas autofinanciarse o como una forma de evadir impuestos. Pero hay muchos otros grupos absolutamente solidarios y sin ninguno de estos beneficios para nada, Toño, que sobre ellos se ha cargado el peso y la responsabilidad de hacerse parte e incluso resolver toda esta problemática que no se ha hecho cargo el Estado como le corresponde, porque lo hicieron propositivamente a un lado, o lo replegaron o lo minimizaron. Entonces, cuando esta mujer pregunta, ¿quién se encarga? Es lo que hay que contestarle es, efectivamente, se necesita que el Estado se haga cargo y que dejen ya de quererle cargar la mano de esa manera a veces grupos digamos, de la sociedad, de las comunidades, que son tan pobres como a la gente que ayudan, coño. O sea, son la misma gente. Te voy a dar un ejemplo precioso, que es Las Patronas, que es este grupo de mujeres solidarias en Veracruz, que apoyan a los migrantes que van cruzando en tránsito rumbo a Estados Unidos, sin fijarse en estas cosas de que si indocumentado, no documentado, que si vienen de qué nacionalidad, no, nada. Ellas ayudan en la medida de sus fuerzas, de su capacidad, con lo poquito que tienen, y siendo a veces tan pobres como esos que van cruzando, pero porque tienen ese espíritu. Eso es también sociedad civil. Entonces, no lo podemos descalificar, pero sí podemos entender que no les toca, ni mucho menos, cargarles a ellas, como a todos estos grupos que podría mencionar muchísimos, esa responsabilidad que es del Estado, que debe de asumir, digamos, ese papel que esperamos que, bueno, un modelo que por lo menos regule y deje de creer que hay una mano invisible, así como si hubiera la mano peluda, porque eso no es real, y que el mercado regula, eso tampoco es real, e insisto, ni siquiera los del dogma del neoliberalismo los siguieron a cuenta abierta, porque lo que vimos es que se beneficiaron de los monopolios o duopolios, y entonces pues tampoco es que hubo libre mercado en el sentido más amplio de la palabra. Y sabe qué, doctora, lo interesante de todo esto es algo muy, muy, muy claro, que en efecto en México se ha abusado del apoyo gubernamental a las ONGs, a las organizaciones de la sociedad civil. Acá en Estados Unidos también apoya el gobierno, pero en su mayoría esas organizaciones que ayudan a niños, a pacientes con determinada enfermedad, etcétera, etcétera, son, vamos, tienen el apoyo económico gubernamental, pero en su mayoría son donaciones de gente muy rica, muy, muy, muy rica, ¿no? Entonces, pues bueno, que no estoy seguro si se pueden utilizar como deducibles, pero bueno, qué bueno que podamos plantear este tipo de temas y que los dejemos sobre la mesa. ¿Por qué no nos comparte sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted, para que le hagan las preguntas que nos están haciendo ahora en los chats, y bueno, ahí quede también esto? Claro que sí, Toño. Pues mi cuenta de Twitter es Leti Chelius, mi apellido Chelius, Leti Chelius, o me pueden seguir también por la cuenta de @migrantólogos, y bueno, a sus órdenes ahí. Y recuerden, no se trata de descalificar la acción social, humanitaria, solidaria de quien quiere ayudar. El problema es cuando el modelo lo que genera es una fuente de desviación de recursos y sobre todo discursos hipócritas que no merece la pena ni siquiera replicar, pero hay que hacerlo desafortunadamente, donde simplemente tratan de reforzar esta idea de que es la sociedad la que tiene que cargar con el peso de toda digamos, la problemática social, cuando corresponde al Estado hacerlo. Así es, así es. Es importantísimo siempre buscar que todos le entremos a las necesidades de la sociedad, gobierno, pueblo, pero que tampoco existe un abuso en todo esto. Doctora Leticia Calderón Chelius, como siempre un placer tenerla aquí en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. ¡Vámonos! Hasta luego, Toño, y gracias por invitarme. Feliz fin de semana, vámonos con la doctora.